Transmitimos de Jujuy para no tentarnos con tuitear. Te me vas en cana. Claro, por eso. Nos ponemos acá para concentrarnos en la nota. Está Leandro Santoro con nosotros. Gracias por venir, Leandro. Muchas gracias por la invitación. Me gusta que seas vos el invitado de hoy porque ya te escuché en un montón de notas. Te veo abierto a hablar de todo. Y viste que si la nota es hoy son 3 temas, si la nota es mañana son otros 3 temas. Y así sucesivamente. Si yo tengo una pregunta hiper general, como viste cuando vas a un lugar y te dicen cómo la ves en una verdulería, en un supermercado, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza a vos hoy si alguien te pregunta cómo la ves, qué estás sintiendo hoy? Digo, ¿qué es la primera situación que a vos te viene a la cabeza? Y la recesión. Lo primero que me viene es cómo está cambiando el consumo de la clase media, de mi círculo social, digamos, ¿no? Gente que garpaba prepaga, que baja de plano, que se va directamente, familias que están viendo de cambiar los pibes del colegio. La estructura de consumo de todos nosotros cambió, que das de baja Netflix, que ayer me decía un amigo, di de baja el teléfono de línea fija, le digo, vos solo tenía. Sí. Pero estaba pagando 3 lucas, le vinieron 18, así que dio de baja eso. Nada, creo que hay mucha gente que está con la esperanza de que en algún momento esto cambie. Creo que el gobierno tiene un hándicap ahí. Que a veces este hemisferio de la grieta no lo ve, pero yo creo que hay un sector de la sociedad que se banca un rato más esto, con la esperanza de que mañana mejoren la famosa B, ¿viste? Que sí, claro. La B corta. La B corta, que pegue y rebote. Y ahí la pregunta que me genera esta esperanza es qué pasa si no sucede. ¿Qué pasa con la desilusión después de la desilusión? ¿Qué pasa si mucha gente se la está bancando porque cree que este es el camino y finalmente a fin de año está peor de lo que estaba en el 2022 o en el 2023? ¿Qué pasa con esa gente, viste? Sí, yo lo pienso mucho eso, porque no sé para dónde miraría esa gente, porque Claro. me parece que no se están ofreciendo alternativas tampoco. Yo lo que noto es que hay notas, hay entrevistas, pero no veo voces muy fuertes por ahora, no veo una oposición firme. No sé, me gustaría más. No sé cómo lo ves vos eso. Que tarda tiempo esto. O sea, no es fácil. Vos pensás que yo creo que hay un elenco de protagonistas de los últimos años que se está jubilando. Sí. Y entonces, como en cualquier cosa, es como cuando un equipo sale campeón o cuando se va al descenso, viste que tenés un periodo de ventana en que se empieza a formar un equipo nuevo, que llegan nuevas figuras, que se acomodan, que aparecen los liderazgos. Los liderazgos no aparecen de la mañana a la noche. Y más después de un partido que fue complicado. Yo creo que en la Argentina vamos a empezar a ver liderazgos reales recién el año que viene, con las elecciones de medio término. Vos podés tener referentes, personas a las cuales escuchás, porque sí, che, que piola lo que dice pero liderazgo, identificación política, construcción de un horizonte de futuro, todo eso que implica un liderazgo, demanda tiempo y es una legitimidad que se construye de menor a mayor. Y además debe ser difícil aparecer como líder o como una voz con liderazgo en un contexto de tanta aprobación, porque la verdad es que es lo que decías vos. Me llamó la atención esto que decís de que hay un sector de este lado, por decirlo de alguna manera, que no quiere ver eso. No, o no lo puede ver. Mirá, también creo que, acá hay un problema grave, que es que todos tenemos la sensación, los que estamos de este lado, que lo que está sucediendo es injustificable. Que es muy doloroso, que no podemos entender cómo echan a la gente del Estado y se cagan de risa, no podemos entender cómo desregulan algunos servicios públicos y los precios se van a las nubes, no lo podemos entender. Y hay otra gente que lo ve como necesario. Sí. Vos pensá esto. Milei exagera el número de gente que raja del Estado. Lo exagera. Sí, porque le hace quedar mejor. Nuestro, claro. En el sentido común nuestro, echar 15.000 personas de movida habla de una generalización y de una injusticia. No sabe, ¿qué me vas a decir? ¿Que sabés a quién estás echando? ¿O le dijiste al director del área, armamos una lista y rajá 30? Fíjate vos. Sí. ¿No? Que sabemos que funciona así. Hay una decisión política de recortar sobre el Estado. Él tiene la información de que la gente que lo acompaña tiene una sospecha generalizada sobre todo el Estado, entonces cualquier tipo de generalización que hagan sobre ese tema o de inequidad no lo perjudica. Sí. Ahora, para nosotros la lectura es la inversa, ¿no?
Nosotros decimos, no, esto no puede pasar, están echando 15.000 personas, es obvio que están echando gente que labura, que no se merece estar rajada. Sí, sí, claro. Ahora, lo que para nosotros es intolerable, Sí. porque nos parece que no podría pasar nunca, porque es inhumano, insensible, bla, bla, bla. Hay otro sector de la sociedad argentina que tal vez vive en el mismo edificio de departamento que vivimos nosotros, Sí. y dice, bueno, por fin. Eso pasa con todo, con el odio. Antes fuera de hablábamos del tema de la maldad, del odio, todo. Lo que para nosotros o para ciertas personas es gravísimo, es violencia y todo, entre ellos está avalado y cuanto más sea, Y mejor. sí, yo vi varias de estas. O cuando a Milei se le desmayan los pibes, se hace un chiste y sigue. Sí. Sí. Viste, yo la primera vez que vi eso dije, ¿y qué hicieron los chicos? Se cagaron de risa. Las imágenes que uno Sí, tenía sí, de sí. los pibes que estaban presenciando cómo el presidente hablaba y hacía un chiste mientras un compañero se caía, fue de aprobación. Sí, sí. No fue un rechazo. No sé, yo estoy seguro que cuando nosotros éramos pibes, no te digo que iba a saltar toda la división, pero alguno iba a decir, amigo, ¿qué está haciendo? Sí. Porque además después me enteré que la primera piba que se desmaya tuvo un ataque de epilepsia. Tremendo. Después estaban todos, no, fue el UPC, el último primer día, UPD. Sí, sí, el sí. último primer día, estaban borrachos, ¿viste? Pero me parece que hay una banalización también de estas cosas, como lo de Berti, Sí, sí, de sí. ayer a la noche, que nos genera la sensación que estamos viviendo en países distintos. Totalmente, totalmente. Hay un signo de crueldad muy, muy fuerte Sí. que está habilitada y que me parece a mí viene de arriba para abajo y que hay un montón de gente que se siente como empoderada contra un enemigo. Pará, y te digo una cosa más, Sí. Clemen, que con relación al liderazgo y para la gente que por ahí lo ayuda a pensar un poco esto. Estamos viviendo en una etapa de la sociedad donde se cuestiona la existencia de la sociedad. Acá el ataque no es solamente contra el Estado, sino hay una lógica hiperindividualista que está transformando todas las relaciones sociales. Sí, claro. Entonces, los líderes políticos y los líderes sociales en general representan colectivos. Ahora, ¿qué pasa cuando esos colectivos se fragmentan o se atomizan? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? ¿Entendés? Sí. No estamos preparados nosotros, me parece, nuestra cabeza no está preparada para un tipo de representación que interpele individualmente a las personas y que valida una mirada hiperindividualista. Por eso la dificultad de construir algo alternativo. ¿Y eso sucede porque es algo de este tiempo, porque sucede o fue, entre comillas, un acierto de este gobierno o de esta manera de ver la vida, de ver tan atomizado Y a los la dos. oposición en general? Porque si vos vas al Cambiemos, y si vas al propio justicialismo, y si vas al radicalismo, pareciera que están aprovechando como que entraron por un lugar donde tienen tiempo, porque por lo que veníamos hablando, ¿dónde están los 2 o 3 referentes claros para oponerse a esto? Primero creo que es causa y consecuencia. O sea, mi ley es la consecuencia de una cultura que yo creo que se aceleró mucho con la pandemia, del individualismo y del mercantilismo, que tiene anclaje global. No es que aparece en la ciudad de Buenos Aires o en la Argentina, no, ahí aparece en el mundo, hay reacciones que aparecen en el mundo como consecuencia, primero creo yo, de la masificación de las redes sociales y de un tipo de discurso amparado en el anonimato de la red que permite que muchos fachos puedan ser fachos sin culpa. Sí. ¿Viste? Esto es algo que se ha estudiado y hay mucha literatura escrito sobre Ahora esto. podés ser facho sin culpa y que se sepa tu nombre y está todo bien. Y ahora, claro. Ahora ya es Bueno, otro paso. lo de ayer, lo de Berti, es, digamos, para mí, lo de Venegas Lynch, es lo que pasaba hasta hace 5 o 6 años en las redes sociales, en el submundo de las redes sociales, amparados por el anonimato, donde alguno buscaba ser políticamente incorrecto y para eso se autopercibía de extrema derecha y se Sí. definía como de extrema derecha y decía barbaridades. Bueno, ahora lo hacen con nombre y apellido. Sí, claro. Entonces, pero es la misma idea, ¿viste? Eran discursos marginales. Absolutamente. Hay un detalle con respecto a lo que estábamos hablando recién, que pasó anoche, no sé si se enteraron, pero hay una suerte de estos mentores económicos que hay ahora que te dicen, yo te voy a salvar, que es el que llevó 256 palas al Congreso el año pasado. Ayer llenó un Luna Park y tenía 25 lucas en vivo en YouTube, dando consejos. Y era tipo 95% chabones, como vamos por afuera de cualquier mecanismo normal a enriquecernos y a ganar miles de dólares, porque esos discursos individualistas están todo el tiempo. ¿Sabés que hoy, Leandro, a la tarde va a venir Pablo Semana a Industria Nacional con Pedro? Hace poco Martín Rodríguez decía en este programa que vas al día y está Pablo Semana explicándole a la gente por qué ganó Milei. y me interesa eso, me interesa esa parte de la discusión, que es, hay una discusión que no se dio desde el campo popular con respecto al Estado, con respecto a un montón de cuestiones que termina aprovechando la derecha y la ultraderecha.
Sí, sin duda. A ver, creo que también hay un fenómeno de la izquierda global que quedó muy desfasada de la realidad. Porque cuando hablo de la izquierda es para tratar de encontrar una familiaridad política con identidades en América Latina y en Occidente que más o menos uno viene asumiendo como naturales desde hace mucho tiempo. Por más que algunos se enojen, la izquierda, la derecha, pero digo, Evo Morales, Correa, Íñigo Errejón en España o Paulo Iglesias. ¿Por qué uno se siente cercano a esas identidades si no cantan la marcha peronista y algunos ni siquiera son latinoamericanos? Y porque tenemos en común algunos valores y algunas ideas que nos ponen en la baldosa de la izquierda o de la izquierda democrática o la centroizquierda en el mundo frente a la reacción de tipos que se autoperciben y se autodefinen como de derecho o de ultraderecha. Sí. En el campo de la izquierda, para decirlo de alguna manera, me parece que hace mucho tiempo que nosotros estamos repitiendo las consignas o de los 70 o vanagloriándonos de los logros de la década ganada del 2010. Sí. Hay como una combinación ahí, ¿no? Consigna setentista y indicador económico del 2010, de la década ganada. Y eso hizo que mucha gente sintiera que lo que estaba pasando no estaba siendo percibido por ese universo. Por ejemplo, la aparición de las Bitcoin o de las cripto, en realidad, con Bitcoin en la cabeza, pero con todas las que aparecen. La lógica esta de hacerte rico rápido y la ultravaloración del dinero como un fetiche. O sea, el dinero está ocupando un lugar en la sociedad muy distinto al que ocupaba hace 5 años. O sea, todo el mundo quiere tener unos mangos en el bolsillo, ahorro, vivir bien, pero hoy está pasando otra cosa, ¿no? Hoy, que los ídolos de la sociedad o de los pibes sean Elon Musk y todos estos muchachos que generaron mucha guita y que además tienen una actitud profundamente individualista y narcisista, habla de un cambio, pero habla de un cambio muy profundo, muy profundo. Vos hoy hablás con un pibe y el que no quiere ser programador quiere ser trader, ¿entendés? Y entonces está pasando algo. Hace 5 años los pibes no hablaban de cómo cotizaban la bolsa, los bonos, los títulos públicos, las acciones. Nadie piensa en laburar. Vos fijate que hay una cosa muy rara, o sea, en este submundo que estoy haciendo una generalización, obviamente, la idea es pegarla y hacer guita rápido, ¿no es cierto? El sacrificio como concepto de la meritocracia que tenía el macrismo no existe más. No. Y en paralelo, para lo macro, esto para lo micro, ¿no? Que un exitoso, ¿qué es? Y bueno, un empresario exitoso es un tipo que hace mucha guita, rápido, fácil, con algún invento tecnológico o por alguna diagonal. Sí, el que la ve. Y cuanto más joven, mejor. Sí. Exactamente. Entonces hay algo ahí que va más allá de qué bueno tener guita para poder viajar o comprarse una casa, sino es la realización pasa por esto. Eso por un lado. Y por otro lado, a ver, me parece que hay también una mirada para lo macro bastante jodida, porque es como que nadie de esta cultura, de esta tribu, cree del todo en la posibilidad de organizar una sociedad. ¿Entendés? O sea, hay como una suerte de libre mercado cultural donde la ley de la selva y el darwinismo social se imponen, y entonces hay como una actitud cínica en relación a los problemas sociales. Y es jodido eso, porque cuando hablan de cuestiones sociales, y estos gurúes que dan clase, en definitiva el mensaje es vos salvate solo, porque nadie te va a ayudar a vos, por eso es la cosa con los de autoayuda, pero para los demás hay una actitud cínica. Entonces termino con esto. Hubo un cambio en los últimos 5 años en la derecha también. Sí, claro. Macri era la revolución de la alegría, y esta es la revolución del sufrimiento. Y vos como político, ¿cómo pensás que se puede combatir discursivamente? Porque eso es algo que a mí me tiene bastante obsesionado. ¿Cómo discutís vos cuando la vara de la discusión no solamente es baja a nivel semántico, sino que también maneja un nivel de violencia altísimo? Bueno. Digo, si vos le venís con ampliación de derechos, no les va a importar. Digo, ¿qué tenés que hacer? ¿Cunio? Esa es la parte que no termino de entender. Está bien eso. No. A ver, primero, ¿por qué hablo de cinismo? Porque todos los que reivindican la revolución del sufrimiento, los Bulgeroni, los Roca o los funcionarios... Nunca sufrieron. Claro. Es momento... Tenemos que saber que para llegar a la cima de la montaña tenemos que sufrir. Te dicen los que desde la cima de la montaña heredaron su posición de privilegio. Sí, claro. Entonces, pero le recomiendan a los demás el sufrimiento. Ratazzi,
Vos los escuchás y decís, che, pero vos te bancarías lo que le estás pidiendo a la gente, o el secretario de medios, ¿te acordás que había dicho, es momento de que nos acostumbremos a comer una vez por día? Ese es increíble. Y pasa de largo. Lo ¿viste? dijo antes de ser secretario de medios. Después lo premiaron y lo hicieron secretario de medios. Con 3 días antes. Sí, y ahora se da 2 duchas calientes por día. Entonces, viste, hay algo ahí de cinismo y una cosa muy... Ahora, yo creo también que son momentos, o sea, no hay que desesperar. Creo que hay siempre una lógica pendular. Para mí es muy difícil que esto salga bien, imposible diría, que la sociedad se banque este nivel de desigualdad y de presión sobre las vidas y sobre los cuerpos. Es mucho lo que se le está pidiendo a la gente. El metamensaje es mucho. El metamensaje es: bancate a ser pobre. El metamensaje es: si vas a tener un hijo, prepárate porque tu hijo va a tener la misma suerte que vos y no existe más la movilidad social. El metamensaje es: además vamos a vivir en una sociedad muy desigual, donde vos por Instagram vas a poder ver la vida que nunca vas a tener. Entonces, ¿viste? Y el Estado es súper, ¿viste?, ajeno a tu vida. O sea, ahí no hay repelente. ¿Entendés? No. Entonces, yo no sé cuánto tiempo pueden... Y no es que no hay repelente porque se equivocaron, como le puede pasar a cualquier gobierno, que no tuvieron la previsión de anticiparse. No les importa, loco. No les importa. De hecho, y de hecho las empresas tampoco les importa, porque Tampoco. el otro día fueron a ponerle off a Claro. la gente que fue a ver Emilia Mernes, la empresa misma, la que no pone en la góndola, te lo pone en el recital. Entonces, ¿qué está pasando acá? Lo que está pasando, yo creo que en algún punto hay como una luna de miel todavía, me parece que hay un sector de la sociedad que confía en esto, pero la pregunta del millón es: ¿cuál es el umbral de tolerancia que tiene la sociedad? Y hay que ver, cuando se alcance ese umbral de tolerancia, cuando la gente diga, no, loco, para hasta acá, ¿cómo reacciona el gobierno? Claro, sí, pero ¿considerás que puede haber transición de la tolerancia a la intolerancia, o esto funciona siempre como tipo la montaña rusa, cuando te llevaban arriba, supuestamente en un pico de tolerancia, y viste que baja vertiginosamente? Digo, ¿puede ser abrupto de un día para el otro? Lo más probable es que sí, no lo sé, es un pronóstico que hacemos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque también es un gobierno que es muy torpe. Entonces, hoy están pasando una luna de miel con los medios de comunicación, donde dicen cualquier barbaridad y lo minimizan, y lo minimizan, y lo minimizan, y lo minimizan. Ahora, todo gobierno, del signo ideológico que sea, se desgasta. Entonces, las balas que no te entran hoy, te entran mañana. Yo ya soy viejo, tengo 48 años, viví el gobierno de la Rúa. A De la Rúa no le entraba un tiro. Hasta que un día le entraron todas las balas. No, y de hecho no tenía inflación. No tenía inflación, pero además vos hablabas, yo te digo, yo militaba en ese momento en el radicalismo anti-de-la-ruista, entonces hablaba con los viejos del radicalismo y le decía, che, este muchacho habla y no dice nada. Porque entonces te decía, no es un tiempista. ¿Viste? O sea, querían ver a una persona que en realidad no estaba haciendo nada y que estaba desorientada, como si estuviera bajo el control de todo. Querían ver Lo a Mataus, mismo. ellos creían que era Mataus de Libero. Hasta que un día, y pasa, la bocha se da vuelta y te dice, no, la verdad que esto no va para ningún lado. Esto es la experiencia que uno tiene. También es cierto que estamos en una etapa histórica muy diferente. Si vos me decís, che, tal vez esto no sucede, no me sorprendería del todo. Pero tengo confianza también en que este es un pueblo que tiene una memoria histórica muy profunda, de dignidad, de lucha, de rebeldía, y que en algún momento va a haber una reacción social. Ojalá que el gobierno sepa cómo reaccionar correctamente en esa circunstancia. Hablabas de tu militancia, digo, como Fanta te diría, entra ahí porque me interesa. Tengo pregunta de nostalgia radical. Habitualmente cuando uno tiene una situación de simpatía política pasó en los 90s, cuando te decían, no, Carlos, no, este no es peronista, te decían. Este no es peronista. Te decían, no, pero él dice que sí. Y vos decías, no es, porque, bueno, en el radicalismo pasa mucho, sobre todo los que tienen mucho afecto por Alfonsín, digo, que lo que se está viendo desde hace ya demasiados años te hace decir, no, esto no es el radicalismo. Y el amigo que está tomando el café te dice, sí, esto es el radicalismo, si ellos se dicen radicales. La pregunta es concreta, porque sé que sos muy, muy de San Lorenzo, digo, a veces te escucho en general por tu origen y como el Beto Acosta cuando jugaba en Boca, pero decía, no puede ser lo que pasa en San Lorenzo, vos decís, y andás a San Lorenzo, después volvió. En ninguna fantasía tuya... Vale, 2 palos verdes se llama Beto. Claro. En ningún momento ni fantaseado tuyo está la idea de refundar el radicalismo, no. Es irrefundable el radicalismo. ¿De volver a Boedo? De volver a Boedo. No de vas volver a comparar. Porque es rarísimo lo que está pasando. Es como el presidente del partido diciendo una cosa y casi todo el resto del partido, o todo el resto del partido, jugando otra cosa. No, a ver, yo hace mucho tiempo que creo que tanto el radicalismo como el peronismo son más identidades culturales que identidades políticas. Yo culturalmente me formé en un comité.
Ahora, te puedo asegurar que la idea que tienen los oyentes de Gelatina de lo que es el radicalismo no tiene un carajo que ver con el radicalismo en el que milité yo. Nada que ver, nada que ver. Totalmente. Nosotros teníamos una foto de Sandino en el comité. Cuando yo empecé a militar en los 89, y había toda una lógica del FCLN, ¿viste? Sandino, general de hombres libres, ¿me entendés? O sea, había una cosa de una izquierda latinoamericanista, una impronta muy Nakam Pop, que estoy seguro que a la mayoría de la gente que está escuchando esto no se le debe ni poder pasar por la cabeza que esto sucedía, que vos tenías en los comités radicales, te daban el libro rojo de Mao. Sí, claro, no en un comité radical, claro. Yo no, tenía obviamente. 13 años y me dieron el libro rojo de Mao. ¿Entendés? Porque el documento fundamental de la coordinadora llamaba La Contradicción Fundamental, que era un documento que explicaba la realidad sociopolítica de la Argentina, que dividía el campo político entre el pueblo y el antipueblo, esa era la contradicción fundamental, y las tesis de Mao las habían utilizado para aplicarla a la realidad argentina. Entonces, tal vez, digamos, el que no es radical soy yo. O sea, yo viste que no tengo esa preocupación de quién es, quién sí, quién no. Yo en algún momento dije, mire muchachos, mi definición ideológica, yo soy una persona de centro izquierda, podría militar si fuese español, en algún momento podría haber militado en Podemos, hoy seguramente por cómo está Podemos creo que estaría más cerca de Íñigo, en Más Madrid, o buscando algún tipo de acuerdo con este PSOE, si fuese brasilero militaría con Lula. O sea, yo tengo una identidad política e ideológica que se explica más por mis lecturas que por mi tradición partidaria. Claro. Entonces, y lo mismo creo que pasa con el peronismo. No, me vienen varias cosas a la cabeza, pero decías que era pendular la cuestión, sí. O por lo menos más o menos la que vimos por nuestra generación, digo, yo tengo 46. Sí. También puede ser que la gente en algún momento diga, che, esto es verdad, no funcionó, tuve esperanza, no funcionó, y diga, pero ustedes no vengan. ¿Por dónde ves la salida? Digo, ¿ves alternativas por otro lado? Digo, ¿ves algo de la famosa ancha avenida del medio de que se habló muchas veces? Y porque hoy yo conozco gente que te dice, hoy te firmo la reta. Sí. ¿Viste? No, hace un año no, hoy sí. Depende del contexto. A ver, yo creo que la Argentina necesita un gobierno de concertación. No sobra nadie. Creo que acá hay que pensar cómo se ganan las elecciones y cómo se gobierna. Dice que algunos compañeros que tienen posiciones muy extremas no tienen en cuenta la dificultad que conlleva gobernar un país tan complejo como la Argentina con tantas restricciones. ¿Viste? Acá una corrida cambiaria te puede voltear un gobierno y una corrida cambiaria se hace con 5 palos verdes. Entonces no es tan difícil, ¿viste? Acá el humor social cambia de la mañana a la noche, los medios de comunicación juegan un papel importante, la justicia juega un papel importante. Entonces parte de lo que nosotros tenemos que resolver es cómo recreamos un sistema de poder democrático. Sí. Si no reflexionamos sobre el poder, es muy difícil, ¿viste?, que se pueda pensar una alternativa. Pero no es solamente cómo instrumentamos... A ver, las políticas públicas que la Argentina necesita para poder garantizar un modelo de desarrollo y distribución social tienen un problema en nuestro país, que es que no tienen el poder ni el instrumental necesario para poder aplicarlos. Esto no es Brasil. ¿Entendés? Brasil, mal que mal, tiene un Estado fuerte. Esto no es España. En la Argentina, y probablemente la Argentina, después de Milei, tenga que reflexionar mucho sobre cómo construir poder para reconstruir algunos instrumentos. Entonces yo creo que hay que reflexionar sobre el poder. Después me parece que viene el debate acerca de cómo se ordena la máquina o cómo se direcciona la máquina para que se puedan cumplir objetivos sociales. Pero hoy, donde uno ve que el presidente de la República dice que el Estado es una organización criminal y que va a trabajar solamente en desmantelar el Estado, y bueno, probablemente el problema que tenga el próximo gobierno popular cuando el ciclo vuelva a pegar para el otro lado del péndulo sea cómo reconstruye poder político. Para mí ahí va a tener varios problemas, porque si vos tenés que reconstruir también al país mismo con la oposición que tenés, que para mí muchas veces se comporta de una manera muy vil, más los medios en contra, va a ser absolutamente difícil. Y mira, pero te pongo un caso para que la gente entienda. Absolutamente difícil. No, la cuestión impositiva. Vamos a tener que repensar la matriz impositiva. Y para eso se va a necesitar también una negociación política. Yo sé que la palabra consenso está muy manipulada, entonces la gente piensa que el consenso es sinónimo de la frustración o del biribiri, ¿viste? Los que hablan de consenso en realidad no quieren actuar. El problema es que a cada acción hay una reacción. Y el problema es que en la Argentina el poder de bloqueo existe. Entonces yo creo que lo que nosotros no podemos subestimar es la capacidad de bloqueo del adversario o de la derecha no democrática.
Por eso creo que es importante plantear las discusiones teniendo en cuenta que los cambios de fondo siempre implican negociaciones. Entonces, tal vez la palabra negociación tenga más que ver con lo que quiero transmitir. Vos decías la ancha avenida del medio. A ver, ¿qué propone la ancha avenida del medio? ¿Qué, conceptualmente? Que nadie puede imponer. Después uno tiene la sensación, por aproximación, que los que hablan de la ancha avenida del medio son de centro derecha. Sí, claro. Muy bien. Ahora, yo hago una salvedad. Definiéndome como un tipo de centro izquierda, digo, hay también en una lógica más moderada y más consensual una herramienta que me parece que desde el campo nacional y popular se valora poco, que es la negociación política. Y para esto yo siempre le digo a los compañeros que vienen más del palo del peronismo, que vean lo que hizo Néstor en el 2003. La famosa transversalidad. Y no, a ver, todo. Cuando a Néstor le dijeron, che, ¿por qué lo pusiste a Redrado en el Banco Central? ¿Y qué quiere, que lo ponga Kunkel? ¿Qué estaba diciendo? Y bueno, hay una correlación de fuerzas que Néstor tuvo que leer. Sí, claro. Cuando Cristina dice, yo sé lo que pasaba con Mañeto porque Mañeto venía a Olivos a hablar con nosotros, te está diciendo que el CEO del Grupo Clarín se sentaba en Olivos a hablar con ellos. ¿Y por qué hablaba con ellos? Y entre otras cosas porque seguramente Néstor, cuando asumió en el 2003, como dice Cristina, con más porcentaje de desocupación que voto, se dio cuenta que tenía que hablar con los factores reales de poder. Y en ese contexto y por esa habilidad, el tipo me parece que primero reconstruyó lo que en su momento se llamaba la autoridad presidencial. Sí, claro. Y esa construcción de autoridad presidencial le dio las herramientas para poder poner retenciones, para pagarle al Fondo Monetario, para buscar el equilibrio fiscal. ¿Se entiende? Y vamos a la parte incómoda de la cuestión, si querés, con respecto a esto, que es, ¿el kirchnerismo en algún momento no contribuye a que dejemos de dialogar? ¿A que empecemos a verlo directamente como enemigo? Y la polarización de la sociedad también nos atravesó a nosotros, claramente. A todos nosotros, o sea, a ver, el radicalismo también, o sea, toda la fuerza, el macrismo, todos actuaron en esa dirección, actuaron en una lógica centrífuga de ir hacia los extremos, ¿viste? Aparte, cuando la discusión en política, la moral yo soy más de la ética que de la moral, ¿no? Sí. Pero cuando el discurso es extremadamente moralizante, se termina dividiendo entre buenos y malos. Y cuando vos es algo que pasa ahora, de exactamente, hecho. pero también pasaba con Juntos por el Cambio, con el Grupo A, con Carrió, con Macri. ¿Viste? Hay una frontera entre los honestos y los corruptos. Y si vos crees de verdad, te digo como sociedad, que de un lado están los buenos y del otro lado están los malos, y no hay construcción social posible, no hay diálogo posible, no hay negociación, porque con el tipo que representa el mal no podés negociar, porque si no te contaminás de maldad. Pero el error ahí es suponer de verdad, y esto se lo digo a todos, que hay una frontera que divide a los buenos y a los malos. Porque ¿en qué ámbito de la vida pasa eso? ¿Hay hijos de puta? Perdón, sí hay hijos de puta. Obvio. La vida no se divide entre buenos y malos. No es un dibujo, no es He-Man. Claro. Eso es una cosa que a mí me... Bastaría saber a quién vota alguien para saber si es buena persona o no. Y bueno, pero hoy la lectura es esa. Claro, Hoy bueno, la por eso. lectura es esa. Pero justamente ahí donde no está el argumento. Es tremendo, porque hoy yo la sensación que tengo es que no puedo discutir. Claro. No puedo discutir con nadie. Y me parece dramático eso, ¿viste? Porque aparte hay un montón de premisas que están instaladas que no se van a borrar. Digo, hoy una persona me escribía por DM y me decía, yo te escucho siempre, pero te hacías el boludo cuando Echarri ganaba la del Estado. O sea, no, son frases que yo no las termino de entender. O sea, no entiendo por qué se repiten de esa manera cuando la verdad no siento que tengan ningún tipo de sustento. Derecha democrática, me vuelvo para ahí. Recuerdo el discurso de Cambiemos y el PRO en un momento que era basta de confrontación, basta de discusión, unámonos, vamos a hacer la república. Me acuerdo de Diego Santilli con un discurso también muy simpático, con Larreta, macrimismo. Y hoy todos están en una competencia a ver quién se parece más a Milei. Son más mileístas que Milei. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué abandonaron ese discurso que lo tuvieron 10 años? Lo tuvieron mínimo. Bueno, a ver, yo creo que la política llegó a la conclusión que ese discurso no existe más. O sea, que la polarización, pero la política en general, porque de este lado pasa lo mismo, llegó a la conclusión que la gente identifica un dialoguista como un tibio y un tibio como un fracasado, entonces, vos querés dialogar, entonces sinónimo de que no va a cambiar nada. Y ahí hay un conjunto de explicaciones. Algo de eso hay, porque siempre, es como los chistes, ¿viste? Si tanto se repite algo, es que algo de verdad tiene que haber en eso, no necesariamente todo. Segundo, porque creo que me parece que Milei tiene una apuesta a polarizar para garantizar la estabilidad política. O sea, él va a garantizar la estabilidad política polarizando, y esto creo que es algo que va a durar,
mientras dura el gobierno de Milei, o sea, un periodo o 2 periodos, porque esto que nosotros decimos, che, es imposible, se va a caer, hay un montón de gente que, a todos nos pasa, creo que ustedes también deben haber visto, gente que se banca a ser víctima del ajuste porque siente que hay una pelea contra la casta y contra la política. Entonces, esa polarización, esa construcción de un enemigo al cual hay que destruir, le permite tolerar, por ejemplo, pérdida de poder adquisitivo, caída de ingresos, etcétera, etcétera, y pauperización de la estructura social. Entonces, yo creo que hay como un reacomodamiento. Me da la sensación... ¿Sabes cuál es también el problema? Yo creo que Alberto tomó el discurso del consenso sin ejercerlo. Entonces da la sensación de que fracasó el método. Sí. Pero honestamente te lo digo, o sea, yo no lo vi a Alberto un hombre de gestión de consenso, era un hombre de discurso de consenso. Pero la gestión del consenso implica hacer un montón de cosas que Alberto no hacía porque no quería, porque no sabía o porque no podía. Pero entonces ahí hay algo donde dice, che, la gente dice, mirá, ahí lo tenés, Alberto. Y yo creo que lo de Alberto fue otra cosa. El gobierno de Alberto fue otra cosa. Fue un gobierno que pretendió consensuar, pero que no tenía ni método, ni herramientas, ni nada. Porque además creo que está muy asociado a la gestión de la pandemia. Está asociado a una foto. Mucha gente Además. asocia con una foto. O sea, también no entender cómo comunicar. Claro. No entender la comunicación. Para mí, digo, vos pensás, la gestión de pandemia no fue una gestión mala. No. Mal que le pese a mucha gente, no fue una gestión mala. La foto manchó todo. ¿Sabés qué? La gestión ejecutiva de la pandemia no fue mala. O sea, pero la gestión política sí. Sí. Yo me acuerdo cuando vi la tapa de Clarín que decía el presidente reconoció que la cuarentena no existe más, pero la prorrogó 15 días. ¿Se acuerdan que fue una tapa de Clarín? Sí, tienen razón. O sea, ahí estaba mostrando una contradicción, porque en esa comunicación oficial habían dicho, no existe más la cuarentena no la respeta nadie, dijo Alberto, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro. Y después dijo, bueno, sí, pero 15 días más. A ver, como símbolo de también la inconsistencia de algunos consensos. Vos para prorrogar una cuarentena y las medidas de aislamiento tenías que tener un grado de consenso político que ya no estabas teniendo. O sea, se había resquebrajado ese consenso político, yo creo que por falta de gestión política. Sí. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el problema con la gestión política? Que tenés que ceder, Clem. Sí. O sea, vos, a ver, alguien cede, en realidad los dos ceden. Si hay una negociación, se sabe que no se negocia y que uno está dispuesto a ceder. En algún momento nuestra cultura política parecía que habíamos logrado el consenso, nos había puesto frente a la falsa idea de que habíamos logrado el consenso porque frente a la aparición del virus había tanto julepe y había tanta incertidumbre que todos reconocimos que lo mejor era quedarnos en casa. Sí. Ahora, fue pasando el tiempo y los padres ya no sabían qué carajo hacer con los pibes, las empresas empezaban a fundir, había y ahí ya no era tan sencillo decirle a la gente qué había que hacer. Y yo creo que es ahí, en esa segunda o tercera etapa de la pandemia, donde se nota la falta de método de construcción de consenso para poder acordar con todos los sectores que sí, que no. Y digo, como autocrítica, o sea, yo creo que nosotros tendríamos que haber abierto las escuelas antes. Sí. ¿Me entendés? Y la presión para no tenerlas abiertas era muy fuerte. Entonces, en definitiva, ¿qué fue lo que hicimos? Dejamos que todo siguiera como estaba. Porque cuando no sabes cómo resolver un quilombo, decís, bueno, que todo siga como está y que se ordene solo. Y bueno, no se ordenó solo, y eso se fue resquebrajando con el tiempo y finalmente terminó en lo que terminó. ¿Cómo se recompone, no sé, socialmente o políticamente esta bala de plata que sí entró y que probablemente haya sido la clave del triunfo de esto que estamos viviendo, que tiene que ver con lo de la casta? Porque este gobierno, como bien decís, le puede ir bien o mal, uno tiene más antecedentes en la idea de pensar que no va a funcionar, pero le vaya bien o mal, hay una bala que sigue su curso, que es esto de la casta, ¿no? Esta idea de mucha gente a pie que dijo, todavía no me cagó antes de votar, y ahí hay algo que habrá que recomponerlo. Yo no sé de qué manera. Digo, vos tenés esa visión de cómo se recompone ante el votante. Es que yo creo que la idea de un líder mesiánico y salvador es una idea que está destinada al fracaso. En algún momento la sociedad va a llegar también a esa conclusión. Yo no he visto nunca un líder que pueda ordenar un proceso tan complejo como el que tiene que ordenar el presidente de la República Argentina. Entonces yo, bueno, a ver, no creo que el concepto de casta represente para todos lo mismo,
Creo que es un concepto que pudo haber servido para hablar en contra del peronismo sin mencionar al peronismo, para hablar en contra del Estado sin mencionar al Estado, y después es un significante vacío, ¿viste? Sí. Pero pudo haber servido para ganar una elección también. Yo ¿O creo no? que. No, yo creo que lo ayudó. A ver, que lo decoró. Pero no creo que la gente votó. O sea, esta cosa de la gente votó contra la casta. No, la gente votó contra lo que no funcionaba. ¿Entendés? Y ¿viste? ¿Qué no funcionaba? Y la educación pública no funcionaba. La salud no funciona. La moneda no funciona porque hay inflación. No funciona nada, ¿me entendés? Entonces creo que hubo una reacción. ¿Y a eso qué le ponemos? El nombre de casta. Pero después Scioli, que fue candidato a presidente, que está a un lado, pega, ¿y que no es más casta? Y no pasa nada, ¿entendés? O sea, sí, bueno, es casta, no es. Entonces hay todo un debate ahí sobre qué significa el concepto de casta. Yo creo que hoy a Milei lo ayuda el concepto para justificar algunas cosas, pero de ninguna manera su contrato electoral está estipulado en que él va a representar lo contrario a la casta. Él tiene inclusive una cláusula que dice, soy yo el que define quién es casta, porque yo, tabula rasa... Porque si se hacen buenos sería... Claro. Y porque es mío el concepto. Hay un punto claro, ¿viste? Que la verdad que lo dijo. Sí. Sí. Entonces no hay nada para discutir. Última, Leandro. El año que viene hay elecciones. Una particularidad de las últimas elecciones fue que Milei ganó sin ir a las provincias. No, hay una cuestión de la territorialidad y de la campaña de la vieja usanza, que te vas con el Santoromóvil o con el Clio de Kicillof o lo que sea, que pareciera, no que no sirve, pero sí que no alcanza con eso. ¿Cómo se hace para encarar una campaña cuando las herramientas se modificaron tanto? Da la sensación, por lo menos a mí, yo tengo la sensación de que no se adaptó, por lo menos el peronismo no se adaptó demasiado a ese cambio de te tengo que comunicar también con un Lo que pasa en que TikTok. depende es el público. Me parece que, a ver, nuestra base social puede consumir redes sociales, pero no forma su opinión solamente por eso. Ahora, hay un sector de la sociedad que no está tan politizada o que tiene un nivel de compromiso mucho menor del que tiene nuestra base social con los problemas generales o colectivos, que accede a los debates públicos por esa vía. Entonces, creo que la inteligencia de la campaña de Milei fue movilizar un público que históricamente no se movilizaba o que votaba por primera vez y si no existían ese tipo de estímulos no se hubiese movilizado. Claro. ¿Entendés? Entonces, nosotros no podemos prescindir del cuerpo a cuerpo porque nuestra base social nos lo reclama y nos lo exige. Digamos, nosotros nos gusta ver, tocar, ¿viste? Es muy difícil que un candidato a presidente del peronismo, por ejemplo, no recorra. Es la forma, tampoco, para mí lo más importante son las ideas, ¿viste? Sí. O sea, si vos tenés buenas ideas, la campaña se hace sola. Si tenés buenas ideas y además tenés un buen equipo creativo, tenés gente que asume riesgo, y bueno, depende si coincide. Yo creo que la inteligencia de Milei con lo políticamente incorrecto fue hacer coincidir el discurso de campaña con el clima de época. Una mujer atrás de un